Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar un poquito de historia, pero no la historia aburrida, no. Historia, la historia de la mayor empresa de la historia de las startups. La mayor empresa que casi toca las estrellas, pero literal, el cielo lo tocó, pero sobradísimo. Pero las estrellas estuvieron a punto de tocarlas. ¿Sabéis qué empresa es? ¿No sabéis? Muy atentos, que vamos a ver cómo batieron récords. Iridium. Bueno, vamos allá con Iridium. Año 94. Si recordamos bien, Will Smith, ¿no? Empezaba ahí con la serie esta, ¿no? del Príncipe de Bel-Air. Let my people go. Y sacaba unos teléfonos que eran así de grandes, pero claro, no todo el mundo disponía de un teléfono, aquello era súper mega ultra lujo, para gente muy específica que tenía muchísimo dinero. Pues en el año 94, cuatro chavales decidieron montar una única red y lanzar 77 satélites al espacio para que todo el mundo pudiese disponer de un teléfono móvil en el año 94. Nos revienta la cabeza si lo pensamos ahora, ¿no? De decir, ¿en serio? O sea, no se le ocurrió a nadie, solo a cuatro chavales, pues esos cuatro chavales, pero es que la idea era lanzar 77 satélites. ¿Pero a quién se le ocurre lanzar 77 satélites? Bueno, igual, hoy en día está lanzándolos Elon Musk. Ojo, igual Elon Musk tampoco es un visionario, Vamos con los récords que hizo Iridium. Y tiene tres récords tiene Iridium. El primero fue que en la ronda de financiación, cuando hizo la startup, levantó 5.000 millones de dólares. Lo habéis escuchado bien. 5.000 millones de dólares. Para lanzar esos 77 satélites al espacio, y lo consiguieron. Bueno, una vez que tienen el dinero, lo único que deben de hacer es contratar a los mejores para crear un equipo y decir, oye, que tenemos que lanzar 77 satélites al espacio. Y así hicieron. O sea, han contratado a un mogollón de peña y lo único que tenían que hacer es, página 1, crear un satélite. Paso número 2, lanzarlo al espacio. Y así de fácil, así de sencillo, que no había que inventar la rueda, que solamente habían que crear cohetes, lanzarlos y ya está. Pues eso hicieron, ni más ni menos. Se creó la red, los 77, y cuando llega el 77 al espacio hace ¡pop! Y el mundo se ilumina. ¡Wow! Pero claro, en el campo de batalla, en el campo ahí en tierra, tenemos que probar si eso funcionaba o no funcionaba. ¿Y qué es lo que hacen? Pip. Hostia, que da tono. ¡Wow! Lo hemos conseguido, flipante. Y a quemar ahí billetes a saco. Nos vamos a hacer multimillonarios. ¡Wow! Lo hemos conseguido. Porque otra cosa no, pero los emprendedores gastan la pasta antes de tenerla. Y eso es así, somos así, nos encanta fundir dinero. 5.000 millones de dólares. Pero nos encanta, echando, si es el lobo de Wall Street, se queda corto. El lobo de Wall Street, ese es. The show goes on. Así que nada, vamos a ver cómo siguió Iridium. O sea, si lo tienen todo ya, ¿qué es lo que va a pasar? 77 satélites, wow, en el espacio. Vamos al 2001, que es cuando realmente la tienda no, sino los terminales Iridium, las tiendas de telefonía móvil, levantan sus persianas. Vamos allá, ¿qué es lo que sucede cuando una persona entraba en una tienda para comprarse un terminal, para comprarse un teléfono móvil? Pues no sé si os acordáis que estaba Amena, estaba Airtel, habían ahí varias compañías, claro, cuando tú ibas ahí al mostrador, pues te enseñaban el Motorola, ¿no? Este que se abría, era una pasada. El Ericsson que era súper finito, que te cogía ahí en el bolsillo,
era una pasada. ¿Y qué es lo que hacía el chico que te preguntaba y te decía, oye, pero tú viajas mucho? Y tú decías, pues sí, claro, hombre, o sea, yo claro que viajo, sí, claro. Pues ven, que tengo algo especial y algo muy bonito para ti. Y entonces te llevaba ahí a una esquina, a un rincón y te decía, esto es iridio. Con esto vas a tener cobertura en todos los sitios del planeta. ¿Estás en mitad del océano? No te preocupes. ¿Que estás arriba en la montaña, en el Taj Mahal? No te preocupes. Que no te preocupes, que vas a tener cobertura. Y es más, una compañía, una factura y te despreocupas. El room y todo eso no existe. Eso no existe ya para ti. Con este terminal lo tienes todo. No sé si os acordáis de esos terminales. Os voy a dejar pantallazos por aquí de esa belleza que hizo Iridium. Bueno, a los 8 meses la empresa quebró. 8 meses, así, tiempo récord. Ya van 2. Y bueno, y vendió sus acciones a 1/10 del valor que tenía. Quebrado total. Bueno, y al cabo de unos meses se le hizo una entrevista a uno de los fundadores de Iridium. Y bueno, el periodista hizo ahí unas preguntas muy guays, pero una de ellas pues, fue que qué le pasó a Iridium, ¿no? Y bueno, y él sin cortarse lo más mínimo dijo, joder, lo hicimos bien, lo hemos hecho muy bien. Hemos construido 77 satélites, los hemos lanzado, hemos creado la red, lo hemos hecho bien. Tan solo nos ha costado 5.000 millones de dólares entender que debemos de escuchar al cliente. Ya está. Así de fácil, así de Vamos, lo digo tal cual. 5.000 millones de dólares para saber que debemos de escuchar al cliente. Porque lo difícil no era lanzar los 77 satélites, no era crear la red, no, lo difícil era vender esos armatostes con ese pedazo de antena a la gente. Que eso no se le vendía, vamos, ni a su padre ni a su madre. ¿Quién te va a comprar eso? Pues bueno, esto fue la grandísima historia de la mayor empresa de las startups, que a día de hoy, pues bueno, sigue generando revuelo y anécdotas como la que hemos visto, ¿no? Que antes de lanzar una startup, pues lo que debemos de hacer es escarbar un poquillo en la historia para saber cuáles han sido las mejores empresas, las empresas número 1 a nivel mundial y el por qué han caído, no existen o siguen en el mercado. Así que, vamos, yo es lo que suelo hacer, es lo que recomiendo y espero que hagáis si estáis pensando en emprender o en crear alguna empresa, ¿no? Aquí abajo, si os ha gustado la historia, me podéis seguir, darle a like, dejarme algún comentario si queréis que estudie alguna otra empresa y muy encantado la estudiaré por vosotros y veré cuál es la tendencia o cuáles son los valores que tiene dicha empresa, etcétera. Aquí abajo, seguidme, dejadme comentario, chao y nos vemos en el siguiente vídeo. 5.000 millones de dólares.